vamos a ver cuáles son las herramientas gráficas más comunes. Y como ustedes lo pueden ver aquí, va a ser tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Por eso la importancia de aprender a clasificar estos datos y también de identificar cuál es su escala de medición, porque pues nos va a ayudar mucho a la parte gráfica y también a la parte de la respuesta que nosotros estamos esperando. Las gráficas más comunes o las herramientas gráficas más comunes para datos cualitativos empezamos con la gráfica de barras, que generalmente la pueden ver como barras horizontales, que es una gráfica utilizada para representar resultados de variables cualitativas en el eje de las X, es decir, aquí, y se coloca en el Y la frecuencia, que es lo que les comentaba la vez pasada, que nosotros teníamos que cuidar mucho no confundir la variable en la que estamos cuantificando a la variable en la que le estamos denotando la frecuencia. Otra gráfica muy común para los datos cualitativos, pero también la podemos utilizar para datos cuantitativos, es la gráfica de pie o gráfica de pastel, donde esta gráfica se utiliza para conocer los resultados de variables cualitativas en formas de porcentaje. Este es un tip súper importante. También aplica para varias variables cuantitativas, pero esta es como que la clave. Nosotros vamos a utilizar una gráfica de pie únicamente para representar porcentaje, y en la gráfica de barras no vamos a representar porcentajes, únicamente estamos denotando los valores de la frecuencia. ¿Okay? En el caso para los datos cuantitativos, vamos a ver la gráfica más común es el histograma, donde nosotros tenemos que calcular los intervalos asociados a la misma, y dice que es un gráfico utilizado para representar resultados de variables cuantitativas, colocando en el eje horizontal, es decir, aquí en el eje de las X, las clases o intervalos, y también son en el eje de las Y los resultados que vamos a graficar de la variable. Y por último tenemos la gráfica de polígono, que es esta gráfica que pueden ver aquí. Básicamente es una gráfica que muestra los resultados de estudios de variables cuantitativas utilizando segmentos en línea recta. Y también, pues en el eje de las X está lo que estamos analizando y en el eje de las Y la frecuencia. ¿Ok? Entonces, estas son las gráficas más comunes, son las gráficas que vamos a estar utilizando para varios ejercicios. Obviamente ustedes pueden hacer otras o vamos a conocer también otras, pero esas son las que más se están utilizando. Entonces, recapitulando, gráfica de barras es para denotar variables cualitativas y únicamente se denota frecuencia, no podemos poner porcentajes. También en lo que es pi puede ser para variables cualitativas y cuantitativas, se utiliza más para las cualitativas y aquí denotamos porcentaje. En el histograma nosotros calculamos las clases o intervalos y vamos a representar en el eje de las Y lo que es la frecuencia vertical de cada clase o intervalo, y es para datos cuantitativos. Y el polígono también es exclusivo para datos cuantitativos y utiliza segmentos de línea recta. ¿Okay? Bueno, para poder generar estas gráficas, pues nosotros tenemos que partir de las tablas. Y vamos a empezar con los datos cualitativos y vamos a ver diferentes tipos de gráficas. Vamos a empezar con la gráfica de barras, como les comento, puede ser de barras horizontales, barras combinadas, barras apiladas, barras verticales, y pues vamos a comenzar con esta primera. Esta es la figura 1 que nos representa la distribución de las evaluaciones a programas relacionados con la salud y la formación del capital humano. Podemos ver aquí que en nuestro eje de las X o en nuestro eje horizontal tenemos 2 años. Y en el eje de las X tenemos la frecuencia, pues es decir, de las evaluaciones que se han hecho a los programas relacionados con el sector salud y el capital humano. Entonces vemos que empezaron en el 94 con una evaluación, el 98 con 2, 99 2, así sucesivamente hasta el 2010, en donde podemos ver aquí que tenemos un crecimiento exponencial. Es decir, que poco a poco van incrementando las evaluaciones, donde tenemos que en el 2009 ya tenemos 139 y bajaron un poquito en el 2010, que son 114. Y podemos aquí ver claramente cómo nosotros estamos representando eje de las X, eje de las Y, únicamente el valor asociado, en este caso, a los años. Y donde en eso se denota la frecuencia de las evaluaciones de los programas que se hicieron. Y pues aquí dice en la nota de pie de página que son documentos de posicionamiento con información de Coneval, CEP, CEDESOL, Secretaría de Salud, la Secretaría Exterior, Secretaría de Acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues aquí su autor, que la hizo en el 2006. Entonces, podemos ver, es una gráfica de barras, únicamente está denotando frecuencia para conocer la distribución de estas evaluaciones, y aquí la tenemos, ¿no? Esa es una. Aquí tenemos otra gráfica de barras, que es el otro estilo, lo podemos llamar el estilo 2. Que esa es una gráfica de barras combinadas. ¿Por qué? Porque si vemos aquí tenemos el 0,
que es siempre nuestro punto de partida, y tenemos hacia arriba que es positivo y hacia abajo que es negativo, donde en lo positivo lo podemos poner de color verde y en lo negativo lo podemos poner de color rojo. Esto nos sirve mucho para identificar un cambio. Esas gráficas se utilizan para anotar cambios. En este caso estamos hablando del cambio en la población por colores, de acuerdo al Coneval en el 2010. Aquí se nos fue más alto un cero. Donde dice que cuál es el cambio en la población con carencias en México. Pues un -9, acuérdense que menos 9 millones de personas tuvieron acceso a servicios de salud, menos 2.9 millones de personas tuvieron acceso a seguridad social, menos 2.5 tuvieron acceso a servicios básicos en la vivienda, menos 2.3 tuvieron calidad y espacios a la vivienda, solamente el 0.8 tuvo rezago educativo y tuvimos un incremento del 4.1 en cuanto a acceso a la alimentación. Entonces, esto pues realmente es bueno porque queremos disminuir lo que es el rezago educativo, por ejemplo. Queremos incrementar lo que es el acceso a la alimentación, pero pues sí nos interesaría incrementar lo que son los accesos a los servicios de salud. Entonces, aquí claramente podemos ver pues qué es lo que tenemos que mejorar en un segundo. Entonces, esa es la importancia de las gráficas, de que ustedes sean capaces de representar la información, que sea fácil para que el usuario la perciba y que esto nos ayude a tomar una decisión. Si tuviéramos que tomar una decisión con base en esta gráfica, sería que nuestra primera acción a cambiar para el siguiente año, en este caso el 2011, pues es atacar lo que es el acceso a los servicios de salud, que haya mayor acceso a la población para ese servicio de salud y pues que estamos haciendo bien, pues que haya acceso a la alimentación, la canasta básica. Aquí tenemos otra gráfica de barras, que en este caso es una gráfica de barras horizontales, como lo podemos ver en la figura 3. Y aquí es un poquito, vamos adentrándonos en el ejemplo. Para nosotros poder construir la figura 3, o en este caso la gráfica de tipo de vehículo, nosotros siempre partimos de una tabla. En este caso es la tabla 2.1, que nos dice que es el tipo de vehículos vendidos en el mes pasado en la empresa Winter Auroplex, donde nos dice que tenemos dos tipos de carro, nacional y fronterizo. Entonces la variable es, ¿cuál es su tipo de carro? Y es una variable que es cualitativa. ¿Y cuál es la respuesta, fronterizo o nacional? ¿Y qué estamos haciendo? Únicamente se está denotando frecuencia. Es decir, yo voy a contar cuántos vehículos nacionales hay y cuántos fronterizos hay, pero me interesa saber cuál es el tipo. Entonces la variable rector es una variable cualitativa y únicamente estoy denotando la frecuencia. Entendiendo esa primicia, ya nos podemos dar cuenta que solamente puedo utilizar dos tipos de gráficas, de gráfica de barras o gráfica de pie. Y en este caso, si yo no quiero denotar la frecuencia, pues me voy a ir con una gráfica de barras, que es lo que estamos haciendo. Entonces aquí lo que les quiero explicar o transmitir es que se está haciendo o se está analizando la cualidad de la variable y únicamente estamos denotando su frecuencia. De tal forma que aquí yo en la gráfica puedo ver rápidamente que tenemos más carros nacionales que fronterizos, ¿no? De acuerdo a esta tabla, donde fronterizos tenemos 30 y nacionales tenemos 50. ¿Ok? Para la gráfica de pastel. La gráfica de pastel, como comentamos anteriormente, es una gráfica que nos ayuda a denotar porcentajes, ¿correcto? De estos porcentajes, ¿qué es lo que nos interesa saber? Bueno, recordemos que el porcentaje es una proporción que tenemos para los datos. En esta proporción, pues siempre tenemos que saber cuál es la razón de cambio. Y en cuanto a la razón de cambio, tenemos aquí pues ciertos elementos para la gráfica. Y en esos elementos para la gráfica está lo que es la gráfica de pastel. ¿En dónde? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos aquí lo que se va a hacer, que son los gastos realizados por la Lotería del Estado de Ohio en el 2004. Y tenemos la gráfica correspondiente en cuanto a esta tabla y tenemos la gráfica de pie. Esta gráfica de pie se conoce como gráfica de pie de reloj, en donde podemos ver aquí que el punto de partida es 0. No sé si lo alcanzan a ver aquí en esta flechita. Y es conforme las manecillas de reloj, es decir, de izquierda a derecha. Aquí tenemos esta rotación. Ok, donde dice que el 59% es destinado a los precios, el 30% es destinado a la educación, el 6% es destinado a que son bonos o comisiones, y el 5% restante es para lo que es los gastos operacionales. Entonces, si se fijan, realmente lo que se tenía que hacer aquí, pues era, aquí tenemos 0.25, 50 y aquí el 59. Luego de 59 al 89, es decir, 89 menos 59 nos da 30, que es el porcentaje destinado a educación. Es decir, tenemos que hacer una suma
Está padre la gráfica, pero es muy complicada, ¿no? Porque lo que nosotros buscamos, sí podemos ver inmediatamente que la proporción más grande de ese país son los precios, pero en realidad tuvimos que hacer un cálculo, o si nos ponemos muy atentos, podemos ver que aquí está el 59. Pero ese para el segundo, que es educación, pues tenemos que hacer una sumatoria. Y con esto que les quiero decir, va a haber muchos tipos de gráficas. Dentro del PAI tenemos esta gráfica de reloj, pero lo que nosotros tenemos que buscar es que esta gráfica sea lo más sencilla de representar. ¿Okay? Entonces, con eso vamos a ver algunas características. Nos podemos encontrar con este tipo de gráficas, que es una gráfica de pastel, ¿no? Que tenemos, pues vemos aquí claramente que la mayor proporción del pie es Nike, luego sigue Adidas, Reebok, Asics y otros. Pero ¿quién me puede decir qué le hace falta a esta gráfica? Porque esta gráfica me queda muy, muy vaga. ¿Quién me puede decir? Los porcentajes. Porcentajes. Ajá, muy bien, el porcentaje, no sabemos pues qué se está haciendo. Entonces aquí pues tenemos otra grafiquita que nos dice tipo de calzado deportivo para correr y ya tenemos los porcentajes asociados, que esta gráfica se desprende de la tabla 2.2, que es el tipo de calzado deportivo preferido, donde tenemos aquí la gráfica, tenemos aquí el tipo de calzado, que la pregunta sería, ¿cuál es tu tipo de calzado favorito para correr? Y pues aquí nos enlistan las marcas, ¿no? En este caso sería cuál la marca. Aquí el número de corredores que nos contestaron, otra vez estamos analizando la cualidad de la variable y pues aquí únicamente estamos viendo la frecuencia. De tal forma que la gráfica correcta sería esta. Esta gráfica es correcta porque tenemos elementos que vamos a ver que están subrayados en rojo. Primero, el título, nosotros tenemos que saber de qué estamos hablando. En este caso es el tipo de calzado deportivo para correr. Uno. El otro son las series o las etiquetas y leyendas. En este caso son las marcas que nos está diciendo qué porcentaje del país se va a representar. Y lo segundo es el valor. Si nosotros no tenemos el porcentaje asociado al segmento de gráfica, pues no tenemos idea de cuál es la proporción. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos cuál es el valor que está asociado a la gráfica. Entonces tenemos que recordar, todas nuestras gráficas tienen que tener título, porcentajes o valores y lo que son las series o etiquetas de los datos. ¿Ok? Y pues así como lo podemos ver aquí en la figura 4. Y recordemos que estos datos vienen de la tabla 2.2, que es el tipo calzado deportivo, donde nos interesa ver cuál es el tipo, en este caso la marca, que es preferida para correr. Si yo me quisiera comprar unos tenis, digo, pues si el 38% de los corredores compra ASICS, es por algo, no me iría a lo mejor como Nike, que es la más conocida, pero realmente los corredores no compran tanto Nike, hay algo, ¿no? Entonces, yo ya sé por qué, pero podemos ver por qué es tan importante, o sea, porque el 38% y luego incluso esta marca, Saucony, yo no la conozco, pero pues dicen que es muy buena para correr. Entonces, nuevamente, título, etiquetas, series o datos y el valor asociado al segmento de la gráfica son los elementos que tenemos que tener. ¿Ok? Aquí tenemos otra gráfica de pastel, como vemos aquí en la figura 5, que es una gráfica de la distribución de unidades de hospitalización por institución administradora de acuerdo al 2012, donde tenemos las privadas representan un 67%, la Secretaría de Salud un 17%, IMSS 6%, ISSSTE 3%, IMSS Oportunidades, esto ya no existe, ahora es el Seguro Popular, que es 2%, y luego lo que es estatales, SEDENA, SEMAR, PEMEX y otros representa el 1% de toda la gráfica. Entonces podemos saber claramente aquí que los hospitales privados pues tienen una mayor representación en cuanto a la distribución de unidades de hospitalización. Podemos ver aquí claramente cómo es el 67%, ¿no? Y otra vez vemos, aquí en este caso esta gráfica no es mía, es de la CIEP. Podemos ver cómo él se puso pues su título, sus valores y sus series, etiquetas o datos, donde podemos ver claramente qué representa cada dato. Y pues en este caso, pues la fuente, ¿no? Que es de la CIEP. Y pues es una buena gráfica porque podemos identificar claramente pues que el 67% está distribuido en cuanto a lo privado. ¿Ok? Que bueno, si se fijan aquí, cuando es el chiste que ustedes empiezan a hacer, es ver con gráficas cómo nosotros podemos ir construyendo o haciendo inferencias. Si se acuerdan, en la primera gráfica de barras que vimos, una de las áreas por mejorar es el acceso al sector salud o al servicio de salud. Y podemos ver claramente aquí, respaldamos eso,
¿Por qué? Porque realmente, si ya estamos hablando del 100%, únicamente el 33% tiene acceso al sector salud porque es gratuito. O sea, es decir, y es entre comillas, porque lo que es la Secretaría de Salud, sí, ¿no? Pero lo que es IMSS, pues no, en realidad vas y pagas y solamente si estás trabajando y estás asegurado en este IMSS. Pero si no, no, lo mismo para el ISSSTE. Bueno, en este caso el Seguro Popular es el 2%, y lo que es Sedena, pues sí puedes ir, pero es más barato, pero para que sea gratis tienes que pertenecer ya sea al Ejército Militar o a la Naval. Bueno, Sedena Militar, Semar Naval, Pemex, pues es trabajar en petróleos mexicanos y otros. Es decir, aquí podemos respaldar cómo no hay tanto acceso al sector salud gratuito, ¿no? Como vemos aquí. Ok, ahora sí vamos a analizar ciertos conceptos fundamentales a la hora de revisar nuestras gráficas. El primero es la frecuencia, que entendemos como frecuencia al número de repeticiones o observaciones que aparecen en un intervalo, rango o clase determinado. Y pues aquí lo podemos ver en esta tablita. Que tenemos aquí el top 10 de las series más vistas en Netflix. Empezamos, esto fue en el 2021, que empezamos con Fuller House, tenemos la primera sesión, tenemos el rating y tenemos cuántos lo están viendo. Entonces aquí podemos ver que esta es la frecuencia, aquí tenemos la frecuencia de los usuarios. ¿En dónde que estamos analizando? ¿Cuál es la variable que estamos analizando? Pues cuál es el show más visto original de Netflix, ¿no? En los top 20 en cuanto a popularidad. Y aquí nuevamente, ¿cuál es el show? La variable es cualitativa, pero necesitamos denotar la frecuencia para saber cuál es la más popular. ¿Ok? Y pues aquí vemos la frecuencia. Entonces, en cuanto a la frecuencia, también nosotros necesitamos agrupar estos datos en categorías que son mutuamente excluyentes entre sí. Por ejemplo, aquí está otro donde tenemos el primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, cuarto cuarto, que son gráficas apiladas. Podemos ver cuál es el comportamiento de crecimiento de estos cuartos. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos hace falta para esta gráfica? ¿Qué me puede decir? Porcentajes. Creo que fue Luz. No porcentajes, porque recordamos que en gráfica de barras no van porcentajes, van siempre valores de frecuencia. Pero nos hace falta, tenemos aquí la escala de medición 0, 50, 100. Nos hace falta la etiqueta de los datos o los valores asociados. No sabemos qué hay aquí en este número, tampoco en este, y en realidad no sabemos de qué se está hablando. Nos hace falta el título, nos hace falta la serie de datos, qué representa el color naranja, qué nos representa este color y pues nos faltan los valores. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir siempre. Cuando veamos una gráfica, tiene que estar completa. ¿Ok? Y pues que nosotros, por ejemplo, nosotros sepamos cuáles son las categorías en las que nosotros queremos asociar los gráficos y que sean mutuamente excluyentes entre sí. Eso es algo importante que también se vio en la parte 1 de la unidad, donde nosotros aprendimos que tenemos eventos que son mutuamente excluyentes y que son exhaustivos. Exhaustivos es que nos vamos hasta el último detalle y mutuamente excluyentes es que no queremos que se repita uno con el otro. Aquí tenemos otro ejemplo que sigue siendo parte de los conceptos fundamentales en cuanto a las gráficas. Por ejemplo, aquí tenemos la frecuencia relativa, que también se conoce como porcentaje para que ustedes lo conozcan. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, que únicamente denota el conteo. Entonces, frecuencia absoluta es únicamente la cuantificación de los datos o la frecuencia de los datos, y la frecuencia relativa es el porcentaje o la proporción. Entonces, si nosotros queremos ver una distribución de frecuencias, sabemos que la frecuencia absoluta es el valor y pues tenemos una gráfica de barras, como el ejemplo que vimos. Fronterizos nacionales, 30 y 50. Pero si queremos saber cuál es la frecuencia relativa o su distribución de porcentajes, pues aquí tenemos que los nacionales representan un 62% y los fronterizos un 38%. ¿Okay? Aquí con esta gráfica. Es decir, ustedes el día de hoy conocen un nuevo concepto, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa representa la fracción del total o porcentaje del número de observaciones que aparecen en cada clase. Una frecuencia relativa representa la relación entre cada clase y el total de observaciones. Aquí lo podemos ver en la tabla 3.
Aquí nos dice que la tabla 3 es la frecuencia de tipo de autos más vendidos en la empresa Winter Auroplex, donde vemos el tipo de vehículo, tenemos nacionales y fronterizos, tenemos la cantidad vendida, 50 y 30, que en total nos da 80. Este 100% se refiere al 100% del evento, en donde, ¿qué se hace para calcular la frecuencia relativa? Tenemos 50 entre 80 es 62.5 y 30 entre 80 es 37.5. 80% representa 1, que es el 100%. Acuérdense que siempre que decimos 1 es la probabilidad de que ocurra un evento. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya a la empresa Winter Auroplex y seleccione un carro nacional? Pues es el 62%. Es decir, casi todas las personas que van compran autos nacionales y únicamente el 38% fronterizo. Entonces, esta es la probabilidad del evento que se conoce como 1. De tal forma que nosotros a la hora de sumar los porcentajes, ahora sí, 62.5 más 37.5 nos da el 100%. Sin embargo, a la hora de representarlo, no ponemos 62.5%, ponemos 62% y 38%, porque estamos hablando de autos vendidos. Es decir, el auto no se puede dividir a la mitad, es un dato discreto, por eso decimos 62% y 38%, que es básicamente un pequeño redondeo que también a veces exalta por nosotros. Y aquí podemos ver a Alejandro. Gracias, profe. En cálculo, lo siento, no sé por qué mi voz suena así, pero el punto, en cálculo, ¿se pone 1 porque nada más se puede escoger una de las dos opciones? No, se pone 1 aquí. En realidad, a la hora de que ustedes hagan el cálculo, no lo van a escribir. Mi intención es que ustedes vean que es la probabilidad. El evento es 1, que es el evento de seleccionar ya sea un carro nacional o fronterizo, que se dice que es el 100%, es 1. Pero en realidad, este 100% está representado por 80. No sé si me explico. Ok, vamos bien. Ok, si sumas tu 50 y 30 es 80. ¿Ok? Sí. Y la probabilidad de lo que pase, de lo que estoy diciendo ahorita, del evento, siempre es 1. O sea, 1 es tu 100%. Es decir, si tú vas a la tienda, ese es un evento, y vas a seleccionar un carro, ¿cuál es la probabilidad de que selecciones un carro fronterizo? La respuesta es 38%. ¿Y cómo calculo este porcentaje? Ok, sumo el total, que 50 más 30 es 80, es ese que está aquí, ¿verdad? Entonces, a este en particular, en lo que es el tipo de vehículo que es nacional, 50 entre 80 me da 62.5%. Para el caso de los fronterizos es 30 entre 80 me da el 37.5%. Y si sumamos 62.5 más 37.5 nos da el 100%, que es lo que referimos aquí, que es el total del evento. Es la probabilidad del evento. ¿Sí o más o menos? Sí, entendí perfectamente. Nada más una dudita más. Ajá. ¿Habrá algún otro momento en el que el cálculo sea 2 o 3? Sí, por ejemplo, el cálculo es en 2 es cuando queremos saber el doble, o sea, cuál es el doble o bueno, lo vamos a ver más adelante, o que estés analizando 2 eventos, por ejemplo, 3 eventos, 4 eventos. Muy bien, sí, muchas gracias. No, con gusto, ya saben, cualquier duda me interrumpen. Aquí por eso es de que está ocurriendo un evento en particular. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, pues vemos aquí que tenemos estos dos ejemplos de gráficas, que es el gráfico de barras y el gráfico de pie. Vamos a ver otro ejemplo más. Por ejemplo, aquí tenemos otra tabla de frecuencias, en donde es la agrupación de datos cualitativos o cuantitativos en clases mutuamente excluyentes, que es lo que les comentaba, que muestra el número de resultados o observaciones en cada clase. ¿A qué se refiere con mutuamente excluyentes? Que lo que tengamos aquí no puede ir acá, y lo que tengamos acá no puede ir acá. Es decir, si nosotros tenemos un rango, una clase de 15 a 18, en estadística o en matemáticas, tenemos que, en realidad este es menor o igual a 15, perdón, mayor o igual a 15 y aquí es menor que 18. Aquí es mayor o igual a 18, menor que 21. Aquí es mayor o igual que 21, menor a 24. Mayor o igual a 24, menor que 27. Mayor o igual a 27, menor que 30. Mayor o igual a 30, menor que 33. ¿Qué quiere decir con esto? Que se cuenta del 15 al 17, del 18 al 20, del 21 al 23, del 24 al 26, del 27 al 29, del 30 al 32,
del 33 al 35. Es decir, nunca se toca el último valor de esta clase. Es un cálculo que ahorita lo vamos a ver y se utiliza siempre a la hora de hacer estos números. Por eso, cuando ustedes empiecen a construir su encuesta, a menos que sea de literatura y que sean ya intervalos calculados, pueden utilizar escala de intervalo. Si no, cuando es primera vez, ustedes lo tienen que dejar como pregunta abierta para que ustedes puedan realizar este excluyente, es decir, que este 15, o sea, el rango de precios de 15,000 a 18,000 dólares, no lo voy a incluir en este otro intervalo, es decir, si a este le ponemos intervalo 1 y este es el intervalo 2, este 15 únicamente va a estar en el intervalo 1 y no va a estar en el intervalo 2. Por eso, aunque veamos aquí el 18 realmente se analiza hasta el intervalo 2. ¿Hasta aquí me voy explicando? Sí, profe. Sí, más o menos. Quería ver si bueno, de todas maneras ahorita lo vamos a ver, pero quiero ver si de casualidad yo pudiese ahorita. Creo que no se va a poder. Pero bueno, es básicamente esto. Es que no me gusta mucho hacer aquí en la computadora porque me sale muy mal. Pero esto es de 15 a 17. Este sí es el 18, pero este es 20. O sea, en realidad eso es lo que sucede a la hora de hacer los cálculos, pero siempre se expresa. Este sí es 21, pero este no es 24, este es 23. ¿Por qué? Porque acá el 24 se va a analizar y aquí se analiza hasta el 26. ¿Ok? Eso es lo que sucede aquí. Y ustedes lo van a entender un poquito más en el Excel a la hora de poner las fórmulas. Pero esto se refiere que es mutuamente excluyente. Es decir, el 15 no va a ir aquí, nada más va en el primero. Y el 17 se analiza en el primer intervalo. El 18 en el segundo y hasta el 20. Entonces el 21 en el tercero, el 24 en el cuarto, el 27 en el quinto y así sucesivamente. Es decir, no vamos a incluir nuevo. Y aquí lo único que se hace es se denota la frecuencia. Aquí tenemos en la tabla 2.1 la frecuencia del tipo de autos más vendidos en la empresa Winter Auroplex. Igual nada tenemos 50 y 30, que suman 30 y esto representa el 100% del evento. Aquí tenemos otros ejemplos más sencillos que dice, desarrolla la tabla de frecuencias para resumir el género de los estudiantes que participan en el curso de bioestadística de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UABC de Campus Ensenada. Tenemos aquí lo que es el género de los alumnos de bioestadística. ¿Qué es lo que se hace, no? Por ejemplo, aquí en la clase, yo tendría que poner, en este caso tengo mis variables 2, que es femenino y masculino, y de estas dos variables, yo voy a hacer el conteo. El conteo es, ¿cuántas mujeres hay? Entonces, si yo veo aquí en la clase, tengo 11 integrantes ahorita. En realidad son 9 porque yo estoy presentando. Y de eso tendría que decir, ok, hombres, pues nada más ahorita hay uno, o no sé si hay alguien más. Ay, mi voz. Nada más tenemos uno, entonces sería masculino 1, y mujeres tendría que ver, sería Luz Elena 1, Tania otro, Marbella otro. Ese es el conteo. El ir poniendo o anotando lo que está sucediendo aquí. Otro, y así sucesivamente, ¿no? En este caso hasta llegar a los 9. De tal forma que aquí yo ponga 9 y aquí 1. De esos 9 y 1, y total sería 10. Y lo que tendría que hacer es aquí es 9, que es lo que tengo aquí, y automáticamente este 10 se convierte en mi n, que es mi muestra. Entonces 9 entre 10, pues ya me da el 90%, y 1 entre 10, pues me da el 10%. De tal forma que esto me va a dar el 100% a la hora de sumarlo. Y este 100% representa mi evento, que es 1.
Ok, pues aquí nada más le pongo, en esta sección se hace si no fuera en Excel para conteos manuales o mentales. Realmente pues todo lo demás ahorita lo va a calcular Excel por nosotros y pues ustedes van a tener oportunidad de hacerlo. Para el siguiente ejemplo, que es grafique los resultados del tipo de género de los alumnos de bioestadística. Igual tenemos, en la primera instancia se construyó lo que es la gráfica, ¿no? Donde en la gráfica vimos el tipo de resultados, pero en la tabla vimos el tipo de género de los alumnos de estadística y en la gráfica nosotros ya podemos visualizar cuál es el resultado. Esta es una gráfica pasada para que ustedes la vieran, pero ahorita vamos a generar una nueva, en donde lo que nosotros estamos viendo es igual, primer elemento, título, género de los estudiantes de estadística de UABC, series, en este caso mujeres y hombres, y lo que son los porcentajes. Okay, tenemos que el 75% son mujeres y el 25% son hombres para esta gráfica. Otro ejemplo de la tabla de frecuencia para datos cualitativos es si yo les pregunto, desarrolla la tabla de frecuencias para conocer la preparatoria de origen de los estudiantes que participan en el curso de bioestadística de la Escuela de Ciencias de la Salud de UABC Campus Ensenada, ¿no? Entonces, en esta tabla 2.5 podemos ver el bachillerato de presencia de los alumnos de bioestadística. De tal forma que aquí en la preparatoria pongo CBETI, Anáhuac, UABC, bueno, en este caso es Universidad Cobach, Ateneo, otros en más. Tenemos aquí el conteo. En este caso, bueno, aquí sería 2, 4, 1, 5, 1, 1, 6 y tenemos aquí el porcentaje asociado. Donde recordemos que este porcentaje para ver que esté bien nos tiene que sumar el 100%. Y aquí en la frecuencia nos tiene que dar el número de n, que en este caso serían 4 y 1 son 5, 5 y 5 son 10, 10 y 1 son 11, 11 y 1 son 12, 12 y 6 son 18. Aquí tendríamos que escribir que sería, el n sería 18, en lo que se está analizando. ¿Y cómo se calcula esto? Si tenemos aquí 18, pues este porcentaje sale de 4 entre 18. Y aquí abajo, el total me tiene que dar 100%. Para saber que es correcto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Pues tengo dos opciones. Una opción, si yo quiero denotar únicamente la distribución de frecuencia, ¿qué gráfica utilizo? A ver, Tania, ¿qué gráfica utilizaría si solamente quiero denotar la distribución de las preparatorias por frecuencia? ¿No era la que era horizontal, profe? La de barras. No. Muy bien. Y a ver, Alejandro, ¿cuál sería la gráfica para denotar la frecuencia relativa? ¿De barra? No, la frecuencia relativa es de pi, acuérdense. Frecuencia relativa es igual a porcentaje. Ah, ok, sí. Yo me llevo más por porcentaje, pero sí, discúlpeme, aprenderé ese concepto. Ok. Entonces tenemos aquí el ejemplo, el que se desprende de esa tabla. Pues tenemos los resultados de la preparatoria, alimentadoras de los alumnos de estadística y aquí tenemos los resultados y yo quiero denotar únicamente la frecuencia. Ok, si quisiera denotar el porcentaje o la frecuencia relativa sería con un pi. Y bueno, pues cómo realizar mis gráficas. Aquí les dejo una frase que me gusta de Travis Bradbury, que dice, la experiencia es la maestra más exigente. Primero te pone a prueba y después te enseña la lección. ¿Qué pasa? Entonces, aquí ya les di la teoría, o sea, para que no sea tan duro y vamos a ver, pues, todo se logra practicando y para que las cosas salgan bien, pues lo tenemos que practicar las veces que sean necesarias dependiendo de las veces que cada uno necesite. Entonces comenzamos con Excel, que por eso les decía que lo tuvieran abierto. Pues si nunca lo han abierto en su computadora y es la primera vez, pues le pueden poner aquí en el buscador, aquí donde dice Excel, aquí está su Windows, en este caso que manejen Windows, si manejan a alguien Mac me dicen y les digo, y le ponen aquí Excel. En la Mac es el Tab Space y ahí lo pueden poner Excel. En Windows, que es, la mayoría tiene Windows, pues este es el ejemplo. Y pues les aparece ahí donde pueden buscarlo, ahí le escriben Excel, que es lo que dice, y les va a aparecer este icono, Excel, pues la versión que tengan, ¿no?
y luego pues les va a aparecer esta pantalla, a lo mejor les aparece una nueva, donde pues tenemos diferentes opciones, tenemos un libro nuevo, realizar un recorrido, un flujo de dinero, gráficas recomendadas, tenemos diferentes templates, pero pues lo que nosotros vamos a seleccionar pues es un documento nuevo para poder empezar desde cero. Ya que seleccionamos un documento nuevo, pues vamos a tener el ambiente de Excel, que es este. Excel, en pocas palabras, es una matriz. ¿Por qué sabemos que es una matriz? Porque tenemos las letras, que en este caso son las columnas que vemos aquí, y tenemos en las filas que están denotadas por números. Es una matriz porque si yo les digo, en la celda A1 sería esta, la celda A2 es la que está sombreada, y pues así generalmente se manejan en las matrices. Si yo les digo posiciónense en la celda H8, pues irían aquí a la H y buscarían el 8, que sería esta celda. Por eso se le conoce como una matriz. Ok, ya que conocemos, pues tenemos nuestra barra de menú, que es esta que está arriba, donde tenemos el archivo, tenemos inicio, insertar, configuración de página, fórmulas, datos, revisión y visor o vista. No acuerdo cómo está. Y pues aquí tenemos esta parte importante que nos dice, dime qué es lo que quieres hacer y pues Excel te dice cómo hacerlo. Esto es para la versión de escritorio. En este caso ustedes la tienen gratuita en línea y es importante que sea de software de procedencia original, porque si no, pues muchas de las funciones que vemos aquí pues no les va a servir. En este caso, pues este está bien padre, dime qué es lo que quieres hacer y te dice qué es lo que puedes hacer. Aquí tenemos otra parte importante que es donde dice Sheet 1 o hoja 1, que en este caso es el nombre de la hoja de cálculo. Podemos agregar tantas hojas de cálculo como nosotros creamos necesarias y lo importante es renombrarlas para que nosotros entendamos o recordemos qué es lo que estamos haciendo en esa hoja de cálculo, indiferentemente del nombre del archivo o de nuestro archivo Excel. En este caso, pues tenemos aquí, como les decía, esta es la celda 2, que es la celda de trabajo, donde nosotros también lo que escribamos, aquí donde dice FDX, aquí en este espacio, lo que escribamos en este espacio aparecerá en la celda A2, es decir, aquí. ¿Ok? Y pues tenemos lo que es cortado, copiar, esta brochita que es copiado de formato, copiar el formato, la tipografía, hacer más grande, más chiquita, negrita, cursiva, subrayado, cómo queremos que sean nuestras celdas en cuanto a líneas, si queremos que sean negritas, doble raya, doble, puntiagudas, el fondo, la tipografía, si queremos que se mezcle, centrado, la ubicación del texto, si queremos unirlo, merge es combinarlo, si queremos combinar varias celdas, el tipo de celda en este caso es general, pero puede ser de monetaria, puede ser de porcentaje, puede ser con decimal o sin decimal, un formato condicional, puede ser el formato a las tablas que se puedan hacer, el estilo de la celda, insertar, borrar, formatear, autosumar, rellenar, borrar, ordenar de acuerdo al filtro de mayor a menor, buscar, editar, etcétera, ¿no? Eso es únicamente en lo que es el inicio. Y pues también tenemos insertar una tabla, insertar una celda, cómo vamos a configurar este archivo, fórmulas, datos, revisar, etcétera. Pero lo importante es que entiendan esta primera parte, ¿ok? ¿Qué parte vamos a estar trabajando mucho aquí? Aparte del home, pues es la parte de insertar. En la parte de insertar, esta sección donde dice gráficas, que a lo mejor a ustedes les aparece diferente. ¿Qué son las gráficas? Tenemos la sección de gráficos recomendados, tenemos los gráficos de barras, gráficos de XY, gráficos de pie, histogramas, scatter o de radar, de polígono, Pareto, pues tenemos muchas gráficas, ¿no? Tablas pivotes, tenemos tablas dinámicas, gráficas dinámicas, de líneas, combinadas, de ganar, perder, como la que les enseñé ahorita en el que hizo la Secretaría de Salud, aquí tenemos esta otra. Entonces aquí pues tenemos varias gráficas que podemos utilizar. En este caso vamos a trabajar ahorita con el área gráfica que vemos que sale de insertar. Ok, entonces aquí tenemos una actividad que creo ya está publicada aquí en Classroom, que es realizar la actividad de aprendizaje número 2, que son las prácticas gráficas en Excel.
pues descargar el archivo XLS que está en el Classroom titulado A12, las prácticas gráficas. Con los datos que vienen en el archivo de la actividad de aprendizaje número 12, hay que realizar las gráficas de datos cualitativos que consideren pertinentes con base en lo aprendido y expliquen la razón de la sección del tipo de gráfica seleccionada. Eso es antes de ver los datos cuantitativos. Me voy con ustedes nada más a ver un ejemplo. Aquí en el archivo, en lo que lo abren los demás, tenemos dos pestañas que les decía que es importante, o las hojas, que dijimos que se le cambie el nombre. Aquí ustedes le pueden dar clic derecho y aquí dice cambiar nombre y pues le pueden ustedes poner el nombre que gusten. También con clic derecho le pueden cambiar de color a la pestaña, le quiero poner azul, ¿no? Y se les voy a poner azul. Entonces nosotros ahorita en esta primera sección nos vamos a enfocar únicamente donde dice gráficas cualitativas. Esto lo vamos a ver la siguiente clase, que estén mejor las condiciones climáticas. Marbella, lo que pasa es que me anda fallando y estoy conectada en el celular. Sí, por eso voy a ver esta clase, nada más esto. En la siguiente clase vamos a ver datos cuantitativos para que vengan súper preparados. Entonces, aquí en este Excel tenemos lo que son las diferentes gráficas. Tenemos carros, deportivos. Ay, se cambiaron los nombres. Bueno, venían todas las tablas. En este caso, miren, sí viene tabla 1, pero se hizo chiquito, entonces lo voy a hacer grande la. Ahí está. No sé por qué no se veía, pero todos pues tenían nombre. Aquí, tabla 3 era. Bueno, igual vamos viendo, ¿no? En el primero es tabla 1, tipo de carros. Recuérdense que en APA siempre tiene que ir en negrita esta parte, que es donde dice la tabla 1. Y pues después, no en negrito, lo que es tipos de carros. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer la primera gráfica, que es la gráfica de barras. ¿Por qué? Porque quiero únicamente denotar cuál es la frecuencia de los carros. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues tengo dos opciones. Subrayo esto, me voy aquí donde dice insertar, que vimos que era la parte de gráfica. Podemos ir aquí a los gráficos recomendados y si se fijan aquí ya nada más me dice una dona, una gráfica de barras o en este caso un pie. Puedo seleccionar la que quiera, ¿no? Voy a seleccionar esta y le voy a dar aquí insertar gráfico y me va a aparecer aquí inmediatamente mi gráfica. Aquí, si se fijan, me apareció pues algo que no quería porque me aparece aquí el tipo de carro y el tipo de carro realmente no es una variable a analizar. Entonces, lo que hago aquí, le doy doble clic, aquí me aparece gráfico y aquí me aparece los gráficos que están recomendados y quiero ver dónde está mi selección de datos. Ok, doble clic aquí. Nada más, a ver, formato. No hay opciones de formato. Ay, se me olvidaba quién es. Ok, entonces lo que voy a hacer es seleccionar, voy a borrar este. Voy a seleccionar estos dos nada más. Me voy a dar insertar y le voy a poner que sea una columna horizontal, una gráfica barra, sí. Entonces ya únicamente seleccionando, pues ahora sí me aparece mi gráfica. Título de gráfica, pues aquí le doy doble clic y en este caso es el tipo de carro. Tipo de carro. Y le doy clic en aceptar. Aquí le doy clic derecho, en este caso nos da formato, que podemos aplicar de formato, si lo queremos traer al frente, traer al fondo, y pues aquí podemos nosotros agregar la leyenda. Bueno, en este caso primero vamos a agregar la etiqueta de los datos. Dice ninguno, en el centro, extremo izquierdo, base interior, extremo externo. Entonces quiero este que es extremo externo, que este nos sirve para pues ver mis datos. Aquí si lo selecciono, me puedo ir a donde dice inicio, los puedo poner en negrito, por ejemplo, o hacer más grandes si quiero que sea un poquito más, ¿no? También podemos nosotros jugar con la opción. En serie igual aquí le podemos cambiar el nombre dándole doble clic a la serie o en este caso aquí me voy a gráfico
Vienen si queremos incluir la tabla de los datos, si le queremos poner líneas de división al gráfico, por ejemplo, si quiero que se vea claramente estos dos. Es decir, ustedes aquí pueden ver, aquí viene, selección de datos, aquí pueden ver ustedes que los datos estén correctamente seleccionados, el tipo de gráfico, el título de los ejes, que en este caso son estos, la leyenda, si yo quisiera mostrar una leyenda aparte, aquí al lado, la etiqueta de los datos, que en este caso es esta, y la tabla de los datos, que no lo voy a poner, pero lo podría hacer aquí abajo, pero la voy a decir que ninguno, porque no tiene caso, se me hace como repetitivo cuando ponemos los datos en una sección gráfica muy importante y información que no pudiéramos cambiar. Entonces, el ejercicio consiste en, entonces aquí yo tengo mi tabla 1, le voy a poner entonces aquí abajito. O sea, entonces aquí tengo mi gráfica 1. Y las gráficas, recuerden que en formato APA, miren, pueden irse a la celda 30 y seleccionar hasta la F30, ¿no? Y le ponemos aquí en combinar. Significa que todas estas celdas se van a convertir en una. Y dijimos que aquí al lado de f de x es donde podemos escribir. Entonces, figura 1. Y aquí ustedes me van a poner gráfica de barras, porque es, bueno, sí, es una variable cualitativa y quiero denotar frecuencia. Ok, entonces ya. ¿Y qué nos hace falta? Recordemos en APA, todo lo que es figura 1 va en negrito. Ahí está. Y ahí puedo decir, es que no se ve muy bonito, pues le puedo poner aquí donde dice ABC, que es ajustar. Y ya nada más hago grande aquí. Ahí. Tienen que fijarse que se les salga estas dobles rayas. Creo que sí las ven ustedes o no las ven. Creo que no las ven ustedes, ¿verdad? No, no las vemos, pero sí sabemos cuáles son. Ok, son unas dobles flechas hacia arriba y hacia abajo, y pues ya les aparece lo que sería la gráfica 1, ¿no? Para esta tabla 1. Aquí mismo podemos, esta misma se los puedo hacer yo otra vez, nada más para que vean las que vimos hoy, que en este caso es la gráfica de Pi. Nuevamente selecciono estas dos, me voy a la parte de insertar, le pongo aquí, en este caso, el Pi, y aquí ya lo muevo hacia abajo. Voy a tratar de que mis gráficas estén abajo de mis tablas. ¿Qué me falta? Título del gráfico. Pues aquí le puedo poner distribución de tipo de carro. No va a aceptar. Y ya se va a cambiar el título. ¿Qué me hace falta? Tenemos mis series, que es en este caso nacional y fronterizo, y me hace falta las etiquetas de los datos. En este caso aquí, centro externo, externo. Aquí, dejen ver cómo se hace creo que no, sí, aquí está. Le dan clic y si se fijan acá, nosotros tenemos que poner el porcentaje. ¡Ay, se me fue! Ok, otra vez, etiqueta de los datos. Le pongo que lo quiero aquí en el extremo inferior o pues donde ustedes quieran, mejor extremo externo. Le doy clic aquí al dato, se me va a activar esta sección. No, seleccionen porcentaje primero y después ya le quitan aquí donde dice valor. ¿Okay? Porque recordemos que en la distribución, en el PI siempre va el porcentaje. Es bien importante. Aquí puedo ponerlas ya en negritas o la puedo hacer más grande, ¿no? Nada más es para que no se les olvide que sea porcentaje. Y listo, o sea, ya cumplo. Sí, título, etiquetas y ok. Excelente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo seleccionarme aquí en la celda combinada desde la A hasta la F30. Le puedo dar control C
y me puedo poner aquí abajito, le puedo poner aquí mismo, pegar nada más. Y pues aquí hay que volver a ajustar hacia abajo. Es que no me aparece todavía, a ver. La doble flecha para hacerla grandecito y listo. Entonces aquí nada más le pongo figura 2. ¿no? En este caso no es un gráfico de varas, es gráfica de pie. O le pueden poner de pastel, porque es una variable cualitativa y quiero denotar aquí frecuencia relativa. Aquí les voy a poner entre paréntesis porcentaje para que se acuerden, porcentaje. Ok, y así lo van a hacer sucesivamente. Aquí nada más, no sé por qué no está tabla 3, que es preparatoria de procedencia. Y aquí nada más le voy a poner en negrito. Esto ustedes no lo tienen, entonces. No se puso, a ver. Preparatoria 3. Bueno, la voy a combinar. Acuérdense, puedo seleccionar, combinar. Aquí es para ajustar el texto. Aquí lo puedo poner que esté centrado bonito. Y aquí voy a volver a seleccionar y le voy a poner negritas. Ahora sí, ya quise. Ok, aquí en la tabla 4 es la distribución de género. En este caso es género. Igual, selecciono la M, N o P. Me voy a combinar para que quede como título. Le doy aquí, clic aquí para que se vea bonito. Aquí donde están las líneas le pongo centro y también al mismo par. Entonces ahora sí me voy aquí a mi barra de función y le doy espacio y le pongo que es género. Y aquí otra vez selecciono únicamente donde dice tabla 4 y los 2 puntos para poner en negrita. Y le doy enter. Y falta la tabla 5. Luz Elena. Profe, a mí me tocaron esas tablas. Tengo que modificar eso, ¿verdad? Porque tampoco me aparece. Sí, tienen que modificarlo y también es para que aprendan a hacerlo. Aquí igual otra vez me voy a combinar, me voy a ABC, le doy clic aquí, acá, me voy aquí a mi barra de función, espacio, y entonces aquí le pongo marca de celulares, bueno, celulares bio le voy a poner. Y aquí otra vez nada más selecciono la tabla 5 los 2 puntos, aquí que sean negritos, y listo, entra. Ok. Entonces, ya que hicieron eso, que para eso tienen el video, y no voy a hacer tan larga la clase el día de hoy para que puedan practicar este tema nuevo, y por cuestiones del internet. Aquí yo les tengo, fíjense, en la celda I9, siempre que les digo celda I9, cuando se posicionan en la celda, se va a ver automáticamente, se seleccionó aquí en negrito y acá la I9. Es para que ustedes lo puedan definir rápido. En este caso ya les dejé yo una fórmula que suma y va desde aquí hasta acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Puede ser aquí en el espacio, pueden preguntar cuál es o poner ahí cuál es su preparatoria de procedencia y de forma individual, porque eso sí lo tienen que hacer individual, cada quien va a poner, por ejemplo, hay alguien de aquí del grupo, de la clase, ahorita nada más, que hay ahí del COBASH en su preparatoria de procedencia. Ok, muy bien, alza la mano. Hay alguien que fue al CEBETIS, ok, al CECITE. Nadie. Entonces, por ejemplo, esta no iría. O sí hay. Alondra, ¿tú fuiste a CECITE? Sí. Ok. Entonces sí hay. Control. Ok. Al, al CEBETA 146, ¿alguien? No, entonces esta no iría. Al CETIS 74. Por ejemplo. Ok. Ajá, Carmen. Y abierta. ¿Alguien fue a la prepa abierta? No. Entonces, por ejemplo, esta se y no sé si
¿Hay alguna prepa que no haya puesto, que alguien haya ido a alguna prepa? Se hace la mano y me diga cuál para ayudarles. Luz Elena. Fui a la Benito Juárez. Ok, entonces aquí le voy a poner Benito. Ahí está. ¿Alguna otra que me falte? Tania. Yo fui al CUT, profe. CUT. Sí. ¿Así? Ok. Siento que está mal escrito, pero... Ok. Entonces aquí, fíjense, en este ejemplo, que como yo copié y corté, se me quitó el mismo formato que tiene arriba. Entonces, para eso sirve esa brochita. Le doy clic aquí y selecciono Benito Juárez y ya está igual que la otra. Esa es otra cosa que les quería enseñar el día de hoy. No sé si no me hizo falta ninguna. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Esta ya es para que ustedes la hagan, ya la tienen en la presentación. Pero aquí, ¿cuántos? En este caso me lo voy a saltar pero ¿cuántos son el collage que hacen la manita? Yo para ponerles aquí Ok, a ver, tengo 1, 2, 1, bueno, tengo Alejandro, Brenda, Ale y Michelle, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces aquí van 4. Bajen la manita, por favor. Al Cebatis, ¿pueden alzar la mano? Ale, ¿también fuiste al Cebatis? ¿Fuiste a las 2? No, Ok, estaba ahí en está. Excel, perdón, profe, ya la bajé. Ok, gracias. Nicole y Marbella, voy a poner aquí 2. Ok. Al Cecite, que alcen la manita, por favor. No, muy bien. 1. Al Ceti 74. Según yo era Janet. Ajá. Benito Juárez, Luz Elena. ¿Alguien más que haya ido a Benito Juárez? Aparte de Luz. Ok. Y al CUT, pues también 1, ¿verdad? También. No sé si me haya faltado alguien más, ¿no? Igual pues es aquí 4, 2, 1, 1, 1 y 1. De tal forma que somos 10, o son 10, ¿no? En este caso, aquí es lo que quería que vieran. Esta fórmula ya también se los dejé lista, que es básicamente la frecuencia entre n, que es lo que vimos ahorita en la teoría, que es 4 entre 10, pues me da 40%. Y así sucesivamente, de tal forma aquí que si yo me coloco en la celda K9 y me voy a darle clic a la letra sigma, que es autosuma, les presento a sigma, le doy clic, automáticamente va a hacer la suma y le doy enter y me tiene que dar 100%, porque recordemos que es un evento. Entonces, eso es como algo para nosotros corroborarlo. Aquí se los voy a poner ahí muy llamativo para que no se les olvide. Voy a dejar nada más así, centradito, bonito. Y más grande para que no se les olvide que nos tiene que dar el 100%. ¿Ok? Pero aquí les dejé para que ustedes si quieren explicarles. Es la frecuencia y les puse el signo de pesos que se da clic en F4, si les sirve a ustedes. Eso significa que se va a fijar la celda. Es decir, todo siempre se va a dividir entre n, en este caso n es 10. Esto lo dejo para que lo hagan también los que no pudieron entrar por alguna razón, tienen hasta el viernes para que pudieran complementar esta tabla. Pero n no va a cambiar, n va a quedar fijo, por eso F4 o signo de pesos antes de la letra y el número significa en Excel que vamos a fijar la celda, es decir, que no se va a mover. Y lo que sí va a cambiar, o en este caso va a variar, es la frecuencia por la preparatoria de procedencia, pero la muestra no. Entonces, por eso la J3, que es donde está el 4, ese no tiene F4, o no tiene signo de pesos, porque se va a variar, pero la muestra no. Entonces, si se fijan en la siguiente celda, en la K4 es igual, en este caso sería 2 entre 10. Por eso fijé esta. Se las dejé ahí para que ustedes las analicen, ya precargadas. Aquí no está, aquí lo que les puse es igual el número entre n para que vean cómo se hace y luego poner porcentaje. Y aquí otro ejemplo para la tabla 5, que son las marcas de celulares, para que también entre ustedes hagan esta dinámica que hice yo, lo pueden hacer en el espacio. Y únicamente van a hacer las gráficas cualitativas. La siguiente clase vamos a ver las gráficas cuantitativas, que es un poquito de más trabajo.
pero quiero que se queden practicando aquí en el Excel. No sé si tengan alguna otra duda, algo en lo que les pueda ayudar antes de que ustedes solitos se pongan a hacer sus gráficas correspondientes. Elena. Profe, por favor, ¿le puede dar hacia abajo para ver las tablas que dejó? Las gráficas que diga. Esas. Ok, acuérdense que esas gráficas van a ser una por cada una de las tablas, ¿eh? Déjenme, voy a hacer un poquito más. Ahí está. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? No, profe. Entonces serían 4 tablas, 4 gráficas, ¿no? Ajá, son 5 tablas. Ay, perdón, conté mal. Uh-huh. O sea, bueno, esto ya está hecha, nada más sería seguir los pasos en el video que en cuanto esté. Y pues sería para la tabla 2, que también ya la tienen en el video. La tabla 3 sería hacerla. Pueden seleccionar cualquiera de estos dos. 4 y 5. Nada más que necesitan, no sé si quieren hacer un sheet compartido de Google para que cada quien ponga ahí o en el espacio que pregunten y los que contesten, como ustedes gusten hacerlo. Nada más que si tiene que ser del salón. Ok, Sí, entonces profe. si... ok, gracias Ale. Alejandro, si no tienen ninguna duda, entonces por mi parte sería todo. Voy a detener la grabación para que me llegue rápido y podérselas mandar para que lo puedan hacer.